primera prioridad es ayudar al cuerpo de bomberos de nuestro municipio, ya que carece de muchas necesidades. Esta iniciativa que hemos tomado junto a un grupo de hombres y mujeres es con el mejor interés de poder desarrollar nuestro cuerpo de bomberos. Queremos que todo el municipio se integre. Aquí no hay bandería política de ninguna índole. Todo el mundo puede participar. Las puertas del patronato están abiertas. Estaremos funcionando en las oficinas del cuerpo de bomberos de nuestra comunidad. Queremos que todos los industriales de Villa González, toda la sociedad civil y todos los profesionales tienen capacidad y tienen cabida en esta institución para ayudar a nuestro cuerpo de bomberos para seguir hacia adelante. Tenemos muchas prioridades. Por ejemplo, tenemos la compra de un camión cisterna valorada en 940.000 pesos. Ese es nuestro primer reto junto al cuerpo de bomberos y lo vamos a lograr. También tenemos que cursos de capacitación para nuestro cuerpo de bomberos. Durante el año 2011 que tenemos por delante y el 2012, nuestro primer año es poder institucionalizar nuestro cuerpo de bomberos. ¿Con su nombre? Licenciado José María Guzmán.